Vamos a ir a el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, el capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 8, capítulo 8, versículo 22 al versículo 26. Gloria al Señor. Marcos 8, 22 al 26. Dice la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor hable a nuestras vidas a través de su maravillosa palabra. Mis hermanos, este es un milagro único en la Biblia, ya que únicamente el evangelista Marcos es el único que nos habla acerca de este suceso. Solamente Marcos registra este milagro. También es un milagro único por la manera como ocurrió el milagro en la vida de este hombre ciego. La palabra del Señor nos dice que el lugar donde ocurrió el milagro fue en la ciudad de Betsaida. La ciudad de Betsaida era la ciudad natal de Pedro, Andrés, de Felipe y posiblemente de Natanael. Esa ciudad de Betsaida, esa población, estaba cerca del lugar donde el Señor Jesucristo alimentó a aquellos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños que no se cuentan en ese relato. Así que es muy probable, mis hermanos, que gente, por supuesto, si estaban cerca del lugar donde ocurrió el milagro, es muy probable que muchos de los residentes locales de ahí, de Betsaida, hubiesen sido alimentados, hubiesen visto ese milagro del Señor Jesucristo que hizo muy cerca, allí en donde la palabra del Señor nos dice. Es muy comprensible que seguramente la noticia de la llegada del Señor Jesucristo a la ciudad de Betsaida se extendió rápidamente. Mientras Jesús avanza hacia Betsaida, o al estar allí en Betsaida, yo me imagino la felicidad del apóstol Pedro al saber que su ciudad natal estaba siendo visitada por el Señor, por el Salvador del mundo. Miramos que el texto bíblico nos dice que le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara al ciego. Es posible que
las personas conocieran el poder sanador de Jesús, que algunos hubiesen sido testigos del milagro de la alimentación de los 5,000 y que seguramente por eso sabían que el Señor Jesucristo tenía poder para hacer milagros. Entonces le traen a este hombre ciego. Mis hermanos, nosotros vemos que en el relato, en los relatos de los evangelios, encontramos a muchos ciegos. No solamente los ciegos que habían fueron los que el Señor sanó, pero encontramos ciegos, muchos, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos varios pasajes de la palabra del Señor, alrededor de unos 8 o 9 pasajes donde la Biblia nos habla de ciegos que fueron sanados por el Señor. Así que al parecer la ceguera estaba, digamos, muy extendida y justamente, mis hermanos, la ceguera era una de las grandes desgracias en aquel lugar, en Palestina, en el lugar donde vemos que ocurrieron estos hechos y donde se desarrolló el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser, mis hermanos, que muchas de estas personas que eran ciegos eran personas que, como en el caso de este hombre, que posiblemente por la reacción que él tiene, cuando el hombre no puede ver claramente, entonces la palabra de Dios nos dice que el hombre dijo que veía los árboles, veía a los hombres como árboles que caminaban. Eso nos dice la palabra del Señor. Es posible entonces que este hombre ciego, pues obviamente antes veía, pero que por alguna razón él quedó ciego. El asunto es que habían varias cosas que afectaban. Se dice que muchas personas llegaban a perder sus ojos producto de una infección que se agravaba. Y como en ese entonces no habían las medidas que tenemos hoy y de pronto los cuidados que tenemos hoy, también el hecho de que la gente estaba muy expuesta a los rayos del sol y de pronto eso les afectaba también. La falta de medidas de higiene, de limpieza, era algo que agravaba las cosas. Algunos historiadores dicen que era muy común en aquellos tiempos encontrar personas con sus ojos, digamos, expulsando materia de sus ojos, moscas que se le paraban en los ojos, que le llegaban allí, de manera que la falta de higiene también repercutía en esa ceguera tan extendida en aquellos tiempos. La ceguera era considerada entonces como una verdadera plaga en aquellos tiempos. Además que las personas que sufrían de ceguera estaban realmente indefensos y condenados a la mendicidad. Generalmente los ciegos estaban en esa condición de indigencia, de mendicidad, y también como en el caso de otros enfermos que tenían alguna malformación física, alguna enfermedad desconocida y extraña, esa clase de personas se les consideraba como que estaban siendo objeto de alguna maldición de parte de Dios. Recordemos aquel ciego, aquel hombre que nació ciego en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego?
Es decir, que consideraban también la ceguera como una maldición de parte de Dios, como que la persona estaba sufriendo la enfermedad porque Dios le estaba castigando por alguna razón. Eso, por supuesto, hermano, hacía que fuese doblemente doloroso vivir con ceguera, porque además de lo complejo de la situación y de lo difícil que era físicamente hablando, también el ser cuestionado, el ser juzgado por los demás y el ser también menospreciado por los demás era algo que se añadía a esa penosa situación. Sin embargo, mis hermanos, vemos en este pasaje, una vez más en acción, la misericordia del Señor, lo maravillosamente considerado que era nuestro Señor Jesucristo. Y algo hermoso que nos dice el pasaje es precisamente esa acción de parte del Señor Jesucristo para sanarlo, a pesar de que la Biblia, además que la Biblia dice que le rogaron al Señor que lo tocara aquel ciego. Por supuesto, mis hermanos, que ya estaba extendida, digamos, la fama del Señor Jesucristo, digamos que al toque de sus manos los enfermos recibían sanidad. Porque varias veces nos menciona la Biblia, por ejemplo, el caso de la suegra de Pedro, que estaba enferma, y también ahí en Marcos 1:31 dice la Biblia que el Señor tomó la mano de aquella mujer y la levantó, o sea, la tocó. También cuando la Biblia nos habla de aquel leproso, donde la Biblia dice que el Señor extendió la mano y tocó al leproso. Y yo creo que a partir de ahí, cuando el Señor toca al leproso y hace algo que ningún rabino prejuicioso de los tiempos bíblicos, que ningún sacerdote, ningún rabino se atrevía a tocar a algún leproso, porque lo que se decía era que incurría en impureza ceremonial. Es decir, que si se tocaba a un leproso, se contaminaba. Entonces, debido a esa actitud que tenían estas personas, pues un leproso era alguien que nadie tocaba, ni siquiera se le acercaba, mucho menos tocarle. Pero cuando Jesús tocó al leproso, yo me imagino, hermanos, que se hizo mucho más famoso esta acción de Jesús y la gente seguramente dijo, si Jesús toca al leproso, eso significa que cualquier otra persona, él también la puede tocar. Y si con el toque de Jesús el leproso fue sanado al instante completamente de su lepra, pues entonces entendemos, hermanos, digamos, ese afán y ese deseo de ser tocado por la mano todopoderosa y milagrosa del Maestro. Imagínese usted, hermano, si no tiene poder, la mano que le dio forma a aquel muñeco de barro y que sopló aliento de vida, si no ha de tener poder la mano que nos, digamos, que nos formó a nosotros, de ese Dios todopoderoso, pues no va a tener poder el toque de su mano. Así que el Señor Jesucristo lo vemos tocando muchas personas. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en San Marcos capítulo 3. Bendito sea el Señor. En Marcos 3, por ejemplo, nos dice la escritura en el versículo 9 y 10, dice la Biblia, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Aquí no se trata solamente del toque de Jesús, sino de que lo tocasen a él.
Y la Biblia dice, lo tocaban al Señor y solamente con tocarlo, dice, los que tenían plagas caían al piso inmediatamente, hermano. Qué poder tan terrible, qué poder tan grande. Es el poder de Dios en acción. Es por eso que la Biblia nos dice que cuando llegó a aquella ciudad de los Gadarenos, solamente cuando Jesús puso sus pies sobre aquella playa y descendió de la barca, el endemoniado gadareno que tenía legiones en él salió corriendo como si una fuerza sobrenatural lo empujara y cayó a los pies del Señor. Bendito sea el nombre del Señor y su poder maravilloso. Dice la palabra de Dios que cuando Jairo fue a buscar a Jesús, su hija que estaba agonizando, Jairo le pidió a Jesús y le dice, Señor, ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Él creía que con el toque de Jesús, su hija era sanada y restaurada. Aun cuando la Biblia habla de la incredulidad que había en la ciudad de Nazaret, la ciudad donde el Señor Jesucristo estableció su residencia para sanar, a pesar de la incredulidad que había allí en Nazaret, la ciudad donde el Señor Jesucristo se estableció su residencia para vivir. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 6 de Marcos, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, dice la Biblia, poniendo sobre ellos las manos. A pesar de la incredulidad, hermano querido, que había allá en Nazaret, aún así el Señor sanó a unos pocos enfermos. Mira, hermano, donde había incredulidad, a pesar de eso, el Señor Jesucristo pudo haberse ido de aquel lugar, ya que no le creían a Él, no creían en el Señor, pero aún así su misericordia es mayor que la incredulidad humana. Por eso yo quiero decir algo en esta noche, mis hermanos. Y yo he visto cómo el Señor ha sanado a personas incluso incrédulas, hermano querido. Personas que no creen en el Señor, que no reconocen la misericordia de Dios. Aún así el Señor ha obrado sanidad en gente incrédula, mi hermano. Esto lo digo, mis hermanos, para que nosotros en cualquier situación sepamos que podemos aferrarnos a la misericordia del Señor. Por eso es que la Biblia habla, por ejemplo, en aquel hermoso Salmo 118 y repite una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Por eso dice la Biblia que alábenle cielos y tierra, porque engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es por eso que la palabra también nos dice de manera maravillosa, dice la palabra del Señor también en el Salmo 103, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios ahí de manera maravillosa en el versículo 11 del Salmo 103. Gloria a Dios. Dice la Biblia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que no somos gran cosa, mi amado hermano, somos polvo, dice la palabra del Señor. Yo le digo una cosa, hermano amado, apelemos siempre a la misericordia de Dios. Una persona que se aparta del Señor porque cree que de pronto le ha fallado mucho al Señor,
porque cree que el Señor no le va a perdonar. Es una persona que no comprende, que no entiende lo que es la misericordia de Dios. Hermanos amados, por eso dice Lamentaciones 3, que por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. La Biblia también dice que Él se deleita en hacer misericordia. Y quiero decir algo, mi querido hermano. Hay personas que creen que la Biblia dice, ¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano que pecare contra ti? La Biblia dice que hasta 70 veces 7. Y obviamente que ese es un número muy grande. Sencillamente lo que el Señor está diciendo es que a la persona que nos haya ofendido y que nos pida perdón a nosotros, ¿cuántas veces tenemos que perdonarle? Todas las veces que esa persona nos pida perdón, hay que perdonarle. Es decir, que la Biblia no establece un límite para el perdón. Y eso que estamos hablando del perdón entre nosotros los seres humanos. Entonces, mi hermano, si el Señor perdona a alguien que ha pecado contra su hermano 70 veces 7, es decir, si alguien le pide perdón, es que lo ha ofendido muchas veces. Pero la Biblia dice, perdónalo todas las veces que sea necesario. Y si esa persona lo perdona, el Señor también lo perdona. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos pensar, hermano mío, que el Señor dijo, perdona hasta 70 veces 7 y estableció ese número de perdón sin fin para nosotros los humanos? ¿Y cómo vamos a pensar que entonces Él no nos va a perdonar a nosotros? El Señor nunca establece una norma que Él mismo no cumpla. Cuando el Señor dice, perdona hasta 70 veces 7, es decir, todas las veces que esa persona pida perdón, pues eso quiere decir, hermano mío, que el Señor también, todas las veces que un pecador se arrepiente, todas las veces que una persona que le haya ofendido al Señor va a pedirle perdón, Él siempre le va a perdonar, porque en su palabra Él ha prometido que Él no despreciará un corazón contrito y humillado, que su misericordia es para siempre, su perdón ilimitado. Entonces, mis hermanos, cuando una persona piensa, ay, es que yo no sé, yo ya perdí la cuenta cuántas veces le he pedido perdón al Señor. De pronto yo llegué a un número donde el Señor ya no me va a perdonar. Cuando una persona piensa de esa manera, es porque está subestimando el amor y la misericordia de Dios. Es porque está diciendo que Dios no tiene la suficiente misericordia o que se le agotó la misericordia a Dios para perdonar. Cualquiera que me esté escuchando en este momento, toda idea que hable acerca de que no le pido perdón a Dios porque le he perdido muchas veces, le he pedido perdón muchas veces. Cualquiera persona que tenga la idea como que se le agotó la misericordia a Dios con respecto a alguien y que ya no lo perdona, hermano mío, es Dios no perdona, es aquel que no se arrepiente, hermano querido. Aquel que no pide perdón de corazón, es el único que Dios no perdona. Pero Él perdona, Él perdonó incluso, hermano amado, a ese ladrón en la cruz. Perdonó a Pedro, aun cuando Pedro no se había perdonado a sí mismo por haber negado al Señor. El Señor perdonó a Pedro y por eso lo fue a buscar y no le recordó que lo había negado ni le recordó su pecado a Pedro. Hermanos amados, la misericordia de Dios es una cosa maravillosa. Es algo que nosotros no podemos entender, mi querido hermano. Ustedes recuerdan que en una ocasión David pecó y por culpa de él murieron muchas personas y vino una plaga sobre Israel. Pero cuando David se humilló y pidió misericordia, David conocía la misericordia de Dios y por eso dijo, es mejor para mí caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Hermanos amados, cuando
hemos echado mano a todos los recursos. Por ejemplo, el caso de la mujer de flujo de sangre. Los discípulos querían que ella se fuera, que Jesús la despachara a esta mujer y que esta mujer se fuese a su casa sin su milagro, sin el milagro de liberación de su hija. El mismo Señor le dice a esta mujer: no soy enviado a las ovejas perdidas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Señor le dijo que no a la mujer de flujo de sangre. Cuando esta mujer ha hecho todo, hermano, ha pedido al Señor, ha recibido una negativa. Así que cuando a ella se le acaba, o sea, cuando ya aparentemente no hay más recursos, ella apela a dos cosas: a la humillación de ella misma y a la misericordia del Señor. Le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que le está diciendo esta mujer es: Señor, aunque yo entiendo, porque me acabas de decir que solamente fuiste enviado para los de Israel y que yo, siendo una extranjera, no soy digna de que me hagas un milagro, aún, por favor, Señor, yo no te pido que me des el pan completo. Yo sé que con solamente una migaja mi hija puede recibir liberación. Tu poder es tan grande, Señor, que no necesito el pan completo, necesito solamente una migaja que caiga, Señor, que tú dejes caer, bendito sea el Señor. Con eso me conformo, Señor. Esta mujer lo que está diciéndole al Señor es: Señor, tu misericordia es tan grande, por eso vine a ti en este día. Tu misericordia es tan grande que aunque yo no soy digna de que me hagas un milagro, porque has sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aún yo sé que tu misericordia es muy grande y va por encima de eso. Es decir, la misericordia de Dios traspasa los límites humanos. Esos límites humanos que están puestos. Usted sabe que la Biblia dice, por ejemplo, de la mujer samaritana: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una barrera. Jesús es judío y no puede pasar aquí por Samaria, porque judíos y samaritanos no se tratan. Hermanos amados, para la misericordia del Señor no existe barrera que pueda detener su misericordia. Creo que voy a tener que dejarle, hermano mío, este pasaje de Marcos para otro día, porque no puedo salir en esta noche de este tema de la misericordia. Porque tal vez, como la mujer de flujo de sangre, haya alguien que me esté escuchando en esta noche que ha intentado muchas cosas. Alguien que necesita un milagro como aquella mujer sirofenicia. Alguien que ha intentado muchas cosas. Gente que ha ayunado, gente que ha pedido oración y todavía no han recibido lo que necesitan. Personas que están requiriendo una intervención, un milagro urgente de parte del Señor. Y dicen: no sé qué más hacer. Yo te digo en esta noche: apela a la misericordia del Señor. Aférrate a la misericordia. Pide misericordia, suplica misericordia. Dile: Señor, yo no me presento ante ti como sintiéndome muy digno. Ustedes recuerdan el caso de aquel centurión romano a quienes este era un hombre que de alguna manera temía a Dios, pero él no conocía verdaderamente a Dios. Sencillamente, él, dice la Biblia, que su criado estaba gravemente enfermo y que mandó. Hubieron algunos que fueron a decirle a Jesús que por favor fuera a su casa para que sanara a su criado que estaba gravemente enfermo. Ahora, cuando estas personas van a darle el mensaje a Jesús, ellos le dicen algo que el centurión no dijo, y es: Señor, este hombre es digno de que le concedas el milagro.
Él nos ha construido una sinagoga. Este hombre se ha portado muy bien con nosotros. Él se merece. Él es digno de que le hagas el milagro. Obviamente que esto no lo dijo el centurión. Esto fue algo de parte de ellos. Lo dijeron de parte de ellos. Pero mis hermanos, la Biblia dice que antes de que Jesús llegara a la casa del hombre, el centurión mismo fue a buscar a Jesús. Porque hermano, este centurión seguramente se queda pensando, después de que envía a aquellos hombres con ese recado para Jesús, de que vaya a su casa. Él se queda pensando y dice, Jesús es alguien tan grande, y aunque yo soy un centurión romano y mucha gente me respeta a mí, sin embargo yo no soy digno de que Él pise mi casa. Yo no merezco que Él esté en mi casa. Por eso aquel hombre después reflexiona y dice, no, yo mejor voy a buscar a Jesús porque yo no me siento digno de que Él pise mi casa. Es por eso que fue y encontró a Jesús y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Las personas que fueron a decirle a Jesús le dijeron, Señor, Él es digno. Pero el mismo hombre decía, yo no soy digno. Ay, hermano querido, cuando nosotros comprendemos nuestra condición, por eso, hermanos, a veces escuchar a personas que dicen, yo le reclamé y le reclamo al Señor tal cosa. Yo peleé con Dios por tal cosa y le reclamé. Yo realmente me quedo asustado, hermano mío, porque yo ni siquiera me atrevo a hacer eso. Yo no soy nadie para reclamarle nada, ni para hablarle de tú a Él, de igualarme a Él, de exigirle a Él nada. Yo me siento como ese centurión indigno de Él. No entiendo todavía, me quedo loco, porque no entiendo por qué Él se fijó en mí, por qué tuvo misericordia de mí. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Y todavía me siento indigno de Él, bendito sea Dios. Porque Él es tan grande, hermano querido. Porque Él es tan glorioso, bendito sea el Señor. Y yo soy un pecador, soy humano, soy carne, bendito sea el Señor. Y pensar que el Dios que adoran los ángeles, el Dios que recibe la adoración de todos los seres celestiales, haya condescendido a venir, bendito sea el Señor, se haya fijado en mí, siendo indigno, gloria a Dios. Yo lo único que siento que puedo hacer, hermano, es caer a sus pies y pedirle misericordia. Por eso yo me aferro a su misericordia. No le exijo nada, porque no creo merecer nada, bendito sea el Señor. Solamente le pido, ten misericordia, mi Señor. Yo dependo de tu misericordia, vivo por tu misericordia. Camino en tus caminos por tu misericordia hasta este día. Puedo decir alguna buena palabra que sea de bendición para otro solamente por su misericordia. Puedo orar por alguien y se sane solamente por su infinita misericordia, que siendo nada, siendo un vaso de barro, gloria a Dios, Él se digna a mirarnos y a utilizarnos. Por eso aquel centurión se presenta a Jesús no como centurión, bendito sea el Señor. Yo no tengo nada que pueda impresionar a mi Señor. Delante de Él no soy pastor, no sé nada de la Biblia, hermano mío. Solamente soy un alma necesitada, soy un niño que como necesita ser guiado de la mano de su padre, yo necesito que Él me conduzca, que Él me enseñe, que Él me muestre el camino y que me guíe, que me tome de la mano, porque sin Él nada puedo hacer. Hermanos amados, aferrémonos hoy a la misericordia. Oh, gloria al nombre del Señor. Señor, por misericordia glorifícate.
no porque nos sentimos dignos o merecedores de nada, Señor. Es tu misericordia nada más. En aquella ciudad de Nazaret, donde Jesucristo fue rechazado, donde Jesús dijo, es que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su propia tierra no quisieron al Señor. Y a pesar de tanta incredulidad que había allí, la Biblia dice que Jesús puso sus manos sobre puso sus manos y sanó a algunos enfermos. Hermanos, en medio de esa incredulidad que había allí, nadie era merecedor de que los sanara Jesús, mucho menos de que los tocara el Señor. Pero esa misericordia de Él es tan grande, hermano querido. Bendito sea Dios. Por eso, mis hermanos, hoy nos vamos a aferrar a Él, a su misericordia. Y Él por su misericordia se va a glorificar, bendito sea Dios. Porque nos acercamos al Señor no como personas que sienten que han hecho muchos méritos para recibir algo de parte de Dios, sino simplemente como personas que dependen solo de su misericordia. Por eso aquel leproso vino y se postró delante del Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, yo me someto a lo que tú quieras, Señor. Si me quieres dar la vida o si quieres que esté así, yo me someto a tu misericordia, Señor. Apelo a tu misericordia, Señor amado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis amados hermanos. Así es. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos aferrarnos a la misericordia del Señor y que Él se glorifique. ¿De qué estamos necesitados nosotros? De la misericordia de Él. Y Él por misericordia, hermano, si Dios tuvo misericordia de los incrédulos de Nazaret, Él seguramente que va a tener misericordia de nosotros quienes creemos en Él. Aunque no tengamos una fe muy grande, aunque tengamos que decirle como el padre del muchacho endemoniado, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Si nuestra fe es tan débil, hermano querido, su misericordia va mucho más allá que nuestra propia incapacidad. Señor, perdónanos porque no hemos creído como debemos creer. Señor, perdónanos por toda palabra de incredulidad que hayamos dicho. Señor, perdónanos porque teniendo tantas razones para creer, nosotros dudamos y desconfiamos, Señor. Oh, ten misericordia en esta noche de nosotros, Señor, que te fallamos, que no te buscamos como deberíamos buscarte, que en lugar de correr a ti, muchas veces lo que hacemos es alejarnos de ti, Señor. Oh, por favor, ten misericordia. No nos presentamos ante ti en esta noche exigiendo nada, ni pensando que somos merecedores de nada. Solamente te pedimos en esta noche, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Bendito sea Dios. Por eso, mis hermanos, confiando en la maravillosa misericordia de Dios. Oh, aleluya, qué grande es su misericordia. Qué hermosa es su misericordia, qué inexplicable es su misericordia. Oh, bendito sea Dios. Su misericordia es incomprensible para nosotros. No se puede entender ni se puede medir con nuestra mente humana y finita. Oh, gloria a Dios. Algunas personas sienten que le han fallado mucho al Señor y lo mejor que pueden hacerle al Señor es alejarse de Él. Hermano mío, si el Señor puso sus ojos en nosotros, el Señor nunca se equivoca, hermano amado. Si Él nos escogió, es porque Él nos quiere salvar y sabe que nosotros
nos salvamos, somos salvos. Ya le digo, no por méritos nuestros, sino por su misericordia. Por ella no hemos sido consumidos. Oh, gloria a Dios. Vamos a pedir misericordia, hermano amado, gloria al Señor. Tenemos varias peticiones en esta noche por las cuales vamos a clamar, gloria a Dios. Hay personas, hermanos, realmente necesitadas, hermano mío. Nosotros estamos de pronto en la seguridad de nuestro hogar, nos podemos desplazar. Mire, hermano, yo quiero que hagamos una oración especial por los presos del centro penitenciario La Paz de aquí de Itagüí, hermano. Más de 300 personas contagiadas. ¿Y para dónde corre esa gente, hermano mío? ¿Para dónde corren? Necesitan la misericordia del Señor. Por eso vamos a pedir misericordia para ellos. Gloria a Dios. Tenemos también, gloria al Señor, vamos a clamar, gloria a Dios. Como decía, personas que no han podido ir al médico porque la situación no les permite ir por allá por las circunstancias que hay. Así que hermanos que necesitan un tratamiento están esperando un milagro de Dios. Y yo pienso que a veces Dios permite esto para que ejercitemos más nuestra fe en Él, como para que no dependamos tanto de los médicos y volvamos a experimentar su sanidad en nosotros y saber que Él es nuestro médico por excelencia. Estaremos orando por la restauración en la salud de nuestra hermana Andrea Hernández, gloria a Dios, para que Dios se glorifique y sane su cuerpo, gloria al Señor. Vamos a orar también por un pastor, hermanos. Alguien me mandó un mensaje hoy, hermano, acerca de un pastor que está en una situación delicada y me pidió oración por él. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si lo tengo por aquí, gloria a Dios. La hermana Candelaria, ella me escribió, el pastor se llama Carlos Martínez y dice, está con fiebre, dolor muscular. Él sirve al Señor en el campo, en una parte del campo, en la zona rural de Caucasia. Y dice, desde ayer está muy indispuesto. Le empezó un dolor en el pecho que lo hizo desmayarse ha tenido fiebre, dolor en su cuerpo. Así que vamos a estar orando por nuestro hermano Carlos para que Dios se glorifique y lo sane. Igualmente aquí mi hermana Kimberly me informa que el pastor Carlos Fernando Muñoz está internado porque tuvo dice un derrame intestinal, un problema intestinal, una situación muy delicada. Vamos a orar por este siervo de Dios también. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar también, gloria a Dios. Dice, por mi sobrina Isabela Torres, gloria a Dios, para que Dios tenga misericordia de ella, por salvación. Oremos por los adolescentes. Dice aquí por Harold Penagos, por liberación de las drogas, salvación. Por Marta Cecilia Hincapié, dice, se encuentra atormentada por un espíritu de miedo. Vamos a estar orando también por ella, gloria al Señor. Dice aquí por Edwin Esteban García, por un empleo que necesita. Por, una vez más aquí la oración por el hermano Carlos Martínez, este siervo de Dios. Por el joven Sebastián Bayona, liberación, salvación también.
Bendito sea el Señor. Hermana Gladys también por salvación, mi hogar, mi familia, bendito sea Dios. Tenemos también en los grupos, gloria a Dios, la hermana Margarita Castro, que se encuentra muy enferma. Vamos a orar por la hermana Margarita. Igualmente, gloria a Dios, dice aquí por los hermanos y hermanas que no se pueden conectar. Igualmente aquí en el grupo dice, tenemos aquí oración por Anixio Cobos, una vez más, se encuentra en la UCI y los médicos están esperando cómo evoluciona hasta mañana para tomar una decisión si seguir teniéndolo conectado. Que Dios en su misericordia se glorifique en la vida de Anixio. Vamos a estar orando por esas personas, dice nuestra hermana Humelia, que están en estado crítico en las UCIs, para que Dios tenga misericordia de ellos también. Amén. Dice la hermana Emilce, por mis vecinos del cuarto piso que tienen COVID, están con fiebre muy alta y dolor en el cuerpo. Por Rubiela Ramírez, que está hospitalizada por un cáncer, que Dios se glorifique en ella. Ella es cristiana. Amén. La hermana Rubiela. Dice aquí mi hermana Maribel, para que Dios supla empleo para mi esposo Arsenis, por mi familia, que Dios siga supliendo lo que necesitamos. Tenemos también a través del Facebook, nos han enviado petición, dice el hermano Diego Granados, orar por sanidad por el hermano Fernando Granados. Amén. Para que Dios se glorifique en la salud del hermano Fernando. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, gloria a Dios, por estas peticiones. Dice aquí también, orar por Andrés Fernández, sanidad y salvación. Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, vamos a unirnos entonces en oración, clamando por la misericordia de Dios a favor de estas personas que hemos mencionado. Bendito sea el Señor. Clamemos al Señor. Bendito Dios y Padre que está en los cielos. Nos acercamos a ti, amado Señor, y te damos gracias por tu misericordia infinita. Ella es la razón por la cual estamos en pie, Señor. Ella es la razón por la cual estamos disfrutando de tu presencia, estamos sanos. Gracias, Señor, porque es tu misericordia la que nos ha sostenido hasta este día, Dios mío. Yo te suplico, Padre Celestial, que te glorifiques en la salud de nuestra hermana Andrea, Dios mío. Obra, por favor, en su cuerpo. Sana y restaura su cuerpo de toda infección en su cuerpo, de todo aquello, Señor, que produzca todo ese dolor, malestar y toda infección allí, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, reprendemos, Señor, todo aquello que produce ese mal, Dios mío. Que la piel de mi hermana sea completamente sana y limpia de toda afección, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todo aquello que afecta, Señor, ordenamos desaparezca del cuerpo, sea anulado todo aquello que produce inflamación, que produce malestar, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Señor, y toca el cuerpo de mi hermana, obrando sanidad y restauración, Dios mío. Te presento a mi hermano Carlos Martínez, Dios mío, que se encuentra afectado en aquel lugar lejano, Señor, en ese campo donde él se encuentra, donde te sirve. Oh, mi Dios, glorifícate, mi hermano Carlos Martínez. Oh, Padre Celestial, todo virus en su cuerpo lo reprendemos y lo echamos fuera de él en el nombre de Jesús.
Proclamamos sanidad en el cuerpo de nuestro hermano Carlos, tu siervo, Dios mío. Obra sanidad en él y en cualquier otro miembro de su familia que esté presentando dolor, fiebre, Señor, dificultad para respirar, Dios mío. Vengo ahora en compañía de mis hermanos contra todo virus maligno. Señor, oh Dios, glorifícate por tu misericordia en la vida de tu siervo. Señor amado, todo virus sea extirpado, expulsado, anulado, destruido de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, proclamo sanidad para él, también para mi hermano Carlos Muñoz, Dios mío, ese problema intestinal, Señor, que lo ha llevado, Señor, a estar internado, Dios mío. Señor, obra un milagro en el cuerpo, en el sistema digestivo de tu siervo, nuestro hermano Carlos Muñoz, Señor. Oh Dios, lo llevamos a tu presencia. Clamamos tu misericordia a favor de tu siervo, Dios mío, y proclamamos sanidad. Declaramos que por las llagas de Jesucristo, Él recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay sanidad para todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Oh, glorifícate, Señor, en la vida de tus siervos que están enfermos en cualquier lugar, Dios mío, donde haya un siervo tuyo, Padre Celestial, que no puede tener acceso a ningún médico, pero tiene acceso a ti, que eres el médico de los médicos, y proclamamos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque ahora mismo creemos que esos enfermos están recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tu misericordia en acción, obrando el milagro, obrando la sanidad, Dios mío, trayendo, Padre Celestial, sanidad a esos cuerpos enfermos. Señor amado, te pido, Padre Celestial, que obres, Señor, en tu misericordia a favor de aquellos que se encuentran, Dios mío, se encuentran en las UCIs, en esos centros, Dios mío, donde se debaten entre la vida y la muerte. Ten misericordia, visita a esas personas, Padre amado, glorifícate, mi Señor maravilloso, en esas personas que se encuentran atravesando momentos difíciles. Dios mío, mira a mi hermana Rubiela, que se encuentra, Señor, con este problema de cáncer en su cuerpo. Obra, mi Señor, glorifícate también en tu nombre y por tu misericordia. Reprendemos todo cáncer maligno del cuerpo de esta hermana, Señor. Proclamamos sanidad a favor de nuestra hermana Rubiela, Dios mío, que es libre de todo cáncer, Padre Celestial. Mira a estos vecinos de mi hermana Emilce que se encuentran, Señor, en este proceso de COVID, Dios mío, que se encuentran afectados, Señor, por esta pandemia. Dios, ten misericordia, obra, sanidad, restauración, Dios mío. Tu misericordia en acción en el nombre de Jesús. Mira, Padre amado, a Anixio Cobos en el estado crítico en el que él se encuentra, amado Señor. Padre, mira que los médicos están debatiendo en qué hacer, si desconectarlo o permitir que siga conectado. Oh, mi Dios, ten misericordia de Anixio, por favor. Es todo lo que podemos pedir en esta noche, que tengas misericordia de Anixio Cobos. Dios mío, ten misericordia de él. Esperamos y dependemos de tu misericordia, Señor. Glorifícate conforme a tu poder, Señor, a tu divina gracia, que es maravillosa, que es especial, Dios mío. También obra en aquellos que necesitan una liberación de ataduras malignas, Señor, de vicios, Padre Celestial. Obra en la familia, Padre Celestial, aquellos familiares, Señor, que se encuentran atados por algún vicio. Ten misericordia. Te presentamos a este joven Sebastián, Dios mío,
ten misericordia de él, liberta a este muchacho, Dios mío, rompe toda cadena, toda atadura de pecado, de vicio, Señor, de mentira que el enemigo haya sembrado en su mente. Libértalo, mi Señor amado, rompe toda cadena, toda atadura en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Dios mío, obra de manera especial en Harold también, Señor. Te pido por Harold, rompe toda atadura de vicio, Señor, liberta a este muchacho de ese demonio de drogadicción, Dios mío, libértalo, revélate a él, Dios amado, en el nombre de Jesús. La vida de Marta Cecilia también, Señor, mira esa opresión del diablo sobre la vida de ella. Permite, Dios mío, que ella pueda rendirse a ti, Señor, que te conozca a ti, Dios mío, que conozca al Dios de poder que ha vencido y ha derrotado al diablo para siempre. Glorifícate, mi Señor, en ella también, Padre Celestial, te lo ruego, bendito Señor. Te presento a Isabela Torres, esta jovencita, Señor. Oh Dios, ten misericordia de ella. Mira cómo el enemigo la ha engañado, Dios mío. Mira las mentiras que el diablo ha colocado en su mente, Señor, que ha intentado hacerse daño a sí misma, Padre Celestial. Oh Dios mío, yo reprendo todo demonio que esté llevando a esta niña a la destrucción, a atentar contra su propia vida, Dios del cielo. Te pido, Señor, un milagro tuyo, que en tu misericordia intervengas en la mente de esta jovencita, Dios mío. Liberta a Isabela, Dios mío, de esa mentira, de ese engaño del diablo. Reprendemos todo demonio que quiere destruir a esta jovencita y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de la vida de ella. Que se largue de la vida de ella, que la deje libre por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas sobre esta niña, Dios mío. Ten misericordia, por favor. Libértala, Padre Celestial. Glorifícate, Dios mío, en aquellos que necesitan también un empleo. Glorifícate en Edwin García. Señor, apareja ese trabajo que necesita. Aquellos hermanos también, Señor, que están pidiendo un trabajo. A mi hermano Arsenis, Señor, aparéjale ese trabajo que necesita mi hermano. Glorifícate, abre puertas de bendición, Señor, a mi hermana Maribel, a mi hermano Arsenis, a todos mis hermanos allí en casa que necesitan, Dios mío, que te glorifiques, que intervengas, que hagas milagros, Señor amado. Obra, mira mi hermano Alonso también, Señor, abre puertas de bendición, milagros de provisión divina. Glorifícate, Señor, manifiéstate. Suple, Dios mío, ese trabajo que se necesita, Padre amado. Te lo ruego, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, que te glorifiques, Padre maravilloso, en la vida de Camila, Señor. Te damos gracias por este año de vida que tú le regalas a esta jovencita, Dios mío. Gracias porque ella hoy llega a la mayoría de edad, Señor. Tú le concedes un año más de vida, Señor. Y hasta ahora tú has permitido que ella esté en tus caminos, Señor. Sigue enseñándole todas esas gloriosas verdades que tú quieres, Señor, enseñarle. Sigue guiándola en el camino, sigue guardándola, mi Dios. Sigue mostrándote a favor de ella y que ella pueda conocerte cada día más y mejor, Dios mío. Que pueda experimentar, Señor, tu presencia, tu gracia, y que pueda ver, Señor, todo lo que tú tienes para su vida. Señor, cumple tus planes, tus propósitos en la vida de esta joven, Dios mío. Señor, completa tu obra en su vida, perfecciona tu obra en su vida, amado Señor, y guíala y condúcela, Señor, para que ella pueda, Señor, ver cumplido y desarrollado el propósito tuyo en su vida, mi Dios. Te lo suplico, Padre Celestial. Estas peticiones están en tus manos. Glorifícate en mi hermano Fernando Granado, Señor. Oh Dios mío, él ha visto, él ha sido testigo, Señor, de tus milagros, de cómo tú obraste sanidad en su cuñada, Dios mío. Ahora él necesita contar y testificar de su propio milagro, Señor. Y sé que tú tienes
un milagro reservado para mi hermano Fernando, que ha esperado, que ha clamado y que ha confiado en ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu misericordia se manifieste, obrando milagros a favor de tu pueblo, de todos aquellos que hemos pedido, Señor, de aquellas personas que no te conocen, que por tu misericordia te conozcan también, oh Dios. Gracias, maravilloso Padre Celestial, por tantas bendiciones que tú nos concedes, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, maravilloso Padre Celestial. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga, hermanos Samuel. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones y feliz noche para todos. Bendiga, hermano. Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos. A todos nuestros hermanos. Dios me los bendiga a todos. Por Facebook. Amén. Los hermanos que a través del Facebook se han conectado con nosotros en esta noche. Que el Amén. Señor los bendiga. Bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Una feliz noche. Amén, amén, mi hermano. Pastor, la palabra. Amén. Gracias a usted por estar ahí atentos. Dios la bendiga a todos. Yo mediante entonces el jueves para el servicio de enseñanza nos volveremos a ver. Feliz noche a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a todos.